Invitamos a la doctora Sandra Irena de Argentina con la conferencia Las violencias en los vínculos sexoafectivos, consenso y consentimiento. La doctora Sandra es médico egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en el año 1982, especialista en ginecología, título otorgado por el Ministerio de Salud Pública. Claro, en el año 99, en el año 2010 fue elegida embajadora de la paz, distinción otorgada por el Mil Milenios de Paz Fundación PEA por su labor en temática de violencia sexual en niñas y adolescentes. Actualmente ejerce en su consultorio privado como médico integral y terapeuta sexual. Dicta cursos online y presenciales sobre temas de salud sexual y reproductiva. Es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y asesora en el equipo de vulnerabilidad infanto-juvenil del Departamento Materno-Infantil del Hospital Teodoro Álvarez de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, saben la edad que tengo ya. Bueno, muchas gracias por estar presentes, gracias a la Sociedad de Perú por la invitación y gracias por poner estos temas. ¿Se escucha esto? ¿Se escucha? Que siempre me toca hablar de los temas más complicados y controversiales, pero bueno, la vida misma. Cambiando el ángulo total de la información, ¿no? Porque venimos hablando de cuestiones muy médicas y muy centradas en temas de tratamientos y prevención. Laura hablaba un poco sobre la importancia que tiene el manejo del contexto, el distrés y la presencia de situaciones conflictivas en la adolescencia que pueden acarrear problemas de salud, como por ejemplo la amenorrea hipotalámica. Bueno, me toca hablar un poco de el tema qué pasa con los vínculos y las relaciones sexoafectivas y la violencia. Las violencias en general, uno podría tener varios abordajes y enfoques, ¿no? En nuestro país hay una ley que define cuáles son los actos que pueden ser considerados violentos de manera directa o indirecta, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, y que pueden afectar la vida de las personas en todos sus aspectos, no solamente desde el punto de vista físico, sino también psicológico, sexual, económico, patrimonial, y que están comprendidas dentro de situaciones contextuales de la persona, pero que también representan a los estados. Las violencias en general podemos ver distintas explicaciones, ya sea psicológicas, el hostigamiento, la física, la doméstica, la sexual, la económica, la violencia simbólica, pero nos vamos a detener un poquitito en el tema de la violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, nos referimos no solamente a las violencias contra las mujeres, porque violencia de género implica, como dijimos ayer, la inclusión de estos actos que puedan afectar la integridad de las personas y que estén enfocados exclusivamente en su condición de género. Por supuesto que pueden ser mujeres, varones o personas diversas. Si miramos las estadísticas, obviamente el mayor porcentaje de vulnerabilidad en estos tipos de violencia los tenemos las mujeres y los niños. ¿El ser humano nace o se hace violento? Y esta es los invito a la reflexión, ¿no? De que pensamos, ¿de dónde surge la violencia? Porque cuando uno ve en la naturaleza el resto de las especies animales, los animales se pelean y ejercen violencia cuando tienen que competir por una cuestión territorial o competir por un vínculo de pareja y formar una pareja reproductiva. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Nace o se hace? Y cuando uno revisa los estudios, por ejemplo, hay una genética de la violencia humana, se han hecho miles de estudios y en realidad cuando uno mira no es que haya un gen específico que determine la violencia, pero sí podemos decir que es muy importante en la construcción del proceso de crianza, el estilo de apego que haya tenido ese cachorrito humano que se va desarrollando, el estrés y cuestiones contextuales, que es lo que hoy sabemos que epigenéticamente puede modificar aspectos genéticos relacionados con la conducta. Es cultural, y el otro día cuando fui al Museo Larco dije, esta es una manera de compartir. Sabemos que en muchas culturas, sobre todo en los imperios de este lugar, como el imperio inca o el imperio azteca, existían los sacrificios humanos. Sacrificio humano que si uno lo mira a la distancia era un acto violento,
porque jugaban un juego de pelota o acá jugaban un juego con los sombreros y el que perdía era pasado por las armas y su sangre era ofrecida a los dioses, bebida la sangre del que había sido derrotado, ese sacrificio, como una cuestión de calmar la ira de los dioses. Y si pensamos en los temas que me toca trabajar a mí, que es la violencia y la sexualidad se opone generalmente a estos signos. Por ejemplo, en el mismo museo, o si van a Nepal o a la India, todas las figuras que tienen que ver con posturas sexuales, como la de la cultura mochica o las que aparecen en el Kama Sutra, son imágenes que se ofertaban en espacios para calmar la ira de los dioses. ¿Es una conducta aprendida? ¿El cachorrito humano aprende la violencia en la casa? ¿Qué es lo que vemos en las familias donde existe la violencia doméstica? Y los niños aprenden o naturalizan la forma de vincularse a través de conductas agresivas, de gritos o de situaciones que, vistas desde una perspectiva diferente, pueden ser consideradas violentas. ¿Hay modelos institucionales que imponen la violencia? Esto es una placa que está tomada del Instagram de nuestro presidente, donde se considera que las personas elegidas por el pueblo para formar parte de los congresos son ratas. Y él plantea la solución a partir del uso de la motosierra. Entonces, ¿qué pasa cuando en una sociedad se imponen estos modelos de violencia? Pueden pasar dos cosas. Esto es violencia simbólica. La sociedad reaccione. Pero vamos a ver que si lo llevamos después, cuando veamos en el plano del sexo, de lo sexoafectivo, las asimetrías de poder que ejercen actos de violencia domestican y ponen en una condición de falta de reactividad a la persona sometida por el acto de violencia. Y es lo que vemos en los noviazgos o en las relaciones que llamamos de dependencia emocional. Bueno, el león quedó ahí. ¿Es un instinto la violencia? Mucho se ha estudiado acerca de esto. Vieron que los animales por ahí aprenden o tienen conductas instintivas, ¿no? Lawrence, cuando hablaba de los patitos, que la mamá patito caminaba y todos los patitos iban atrás, decían que aprendían esa conducta de una manera instintiva. Hoy sabemos que el ser humano es la única especie que mata por poder o por placer. Y ahí tenemos hoy la representatividad de lo que representan las guerras. Las guerras son luchas violentas por el poder político-económico y los femicidios son muertes por amor. Hasta no hace mucho tiempo, en mi país, se hablaba de crímenes pasionales. Recién con una famosa muerte de una mujer en manos de un famoso pugilista, Monzón, no sé si lo conocen. Recién a partir de ese momento se empieza a hablar de la muerte de una mujer por un acto de violencia de género. Entonces, hoy sabemos que los femicidios y las guerras son las únicas manifestaciones violentas por excelencia que tiene la humanidad y que básicamente tienen que ver con matar por poder o por placer. ¿Cómo se construye entonces la violencia de género específicamente contra las mujeres? Es la cara más dramática de la desigualdad hoy. Pensemos que, luchando hace muchos años, pero todavía siguen existiendo, no sé cómo serán los números en este país, pero en el nuestro todavía siguen siendo muy altos y encima ahora estamos bajo una situación donde las políticas públicas de protección contra las mujeres están siendo devastadas por el león. ¿La podés pasar? ¡Ay! Estamos superpuestos. Bueno, ¿cómo se construye el concepto de violencia contra las mujeres? Sabemos, y esto todavía sigue vigente, que las niñas son criaturas que pueden comprarse vestiditos, compañeras de la mamá. Recién hablaba Brenda esta cuestión del rol de lo maternal en algunas culturas, como puede ser en Bolivia, que no pasa en la Argentina, pero puede pasar en otros países donde la mujer todavía sigue teniendo ese ideal de ser una madre y de ocupar el lugar de la buena esposa. Mientras que, por supuesto, todo llevado de la mano de los cuentos de las princesas. Mientras que el niño es la personita que generalmente va a tener que ponerse en ese lugar de fortaleza y vigor y de no llorar, porque los varones no lloran.
Las diferencias sexuales son las que permiten la reproducción biológica, claramente es eso, y la continuidad de la especie, que hoy sabemos que a partir de los avances de la tecnología de la fertilización asistida, ya hasta no sería necesario la presencia de una relación sexual propiamente dicha, porque la reproducción se puede hacer de mil maneras, pero sin embargo, este estigma que tiene la reproducción biológica todavía sigue siendo vigente. Pero en algún momento de la historia, estas diferencias que son naturales, es decir, la necesidad de un varón y una mujer para reproducirse, se convirtieron en y justificaron las desigualdades. Y se establece el modelo de familia tradicional, donde ese sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas mantienen al varón como el parámetro de la humanidad, otorgándole privilegios, institucionalizando su dominio y superioridad sobre las mujeres. Y esto es lo que conocemos con el nombre de patriarcado, que se basa en el sexismo, el sexo femenino es débil, en el androcentrismo, el hombre es el que maneja las políticas de los estados, y el machismo. Aparece como respuesta a estos movimientos patriarcales las olas del feminismo, que ya desde los años 1700, ¿no? Primero la lucha por el poder de la igualdad, la libertad y la educación y los derechos políticos, la posibilidad de participar en la decisión de las políticas públicas. Las olas que están relacionadas con los derechos civiles de las mujeres, el hecho de poder salir a trabajar, la igualdad en la adquisición de los salarios. Finales del siglo XX, el estereotipo de la mujer, la aparición de la píldora anticonceptiva, que es lo que hace que la mujer pueda tomar el poder de decisión de quedar o no embarazada, y la última ola del feminismo, que es la que estamos asistiendo en el siglo XXI, que es la incorporación y la visibilidad de las diversidades. Violencia simbólica que aún en algunos estereotipos, yo les hablaba de los estereotipos de los cuerpos hegemónicos de las mujeres. Estas son quizá publicidades viejas, pero muchas veces se ve que se utilizan los cuerpos de las mujeres para la venta de productos de manera violenta. ¿Es necesario para vender un pantalón o un zapato para una mujer desnuda? Teníamos un conductor en nuestro país que en el programa le cortaba las bombachitas a las mujeres que participaban en su show. O publicidades donde para vender un producto de marcas muy importantes está presente esa violencia simbólica. Y hoy contamos con una nueva categoría de violencia que son las ciberviolencias. La violencia ejercida a través de las redes sociales, el ciberacoso, la difusión del contenido íntimo, la extorsión sexual, el hostigamiento, la suplantación de identidades. Hoy la inteligencia artificial puede hacer que se reproduzca un modelo de una determinada persona que no es real y sin embargo difundirse imágenes de contenido sexual o de hostigamiento en perjuicio de esa persona. Y las publicaciones agresivas y violentas, los famosos haters que todos conocemos y que están tan en boga. No sé si qué pasará en el resto de Latinoamérica, pero en Argentina está siendo el trending topic del momento. Ciberacoso que en realidad estas son noticias de la semana pasada donde una niña de 14 años se quitó la vida luego de ver que un compañerito había difundido imágenes de contenido íntimo. Hay una ley, que es la ley Belén, que también está en vías de promulgación, que también su padre es el que empuja este tema y que tiene que ver con otro suicidio de una adolescente luego de haber sido hostigada a partir de las redes sociales. En mi país, el año pasado, en el mes de octubre, se publicó en el Boletín Oficial una ley, que es la ley Olimpia, que es la que incluye la posibilidad de denuncias y considera un delito a la publicación y el hostigamiento a partir de las redes sociales. Hoy, esto también es de la semana pasada, ante las crecientes denuncias, parece ser que el algoritmo se está dando cuenta de problemas y empezaron a aparecer disposiciones, no en nuestro país, en Estados Unidos, Canadá y Australia, donde las cuentas Instagram puede
controlar o sesgar las cuentas de los menores de 18 años para que sean privadas y no sean interrumpidas por los acosadores. Los jóvenes y los prejuicios. ¿Tenemos prejuicios nosotros con los jóvenes? Y sí, porque digamos, la manera de vestirse, el color de la piel. Los jóvenes pueden ser vistos como sujetos sospechosos. A los jóvenes solo les importa divertirse y cometer excesos, solemos decir. Son las chicas flacas y lindas las que tienen más éxito en la vida laboral y amorosa. Y lo que tenemos que empezar a hacer nosotros como profesionales de la salud es empezar a verlos como sujetos de derecho con capacidades, necesidades y sueños, más allá del origen social que tengan, de su sexo o cualquier determinación. Cuando ayer les mostraba los distintos cuerpos y cómo esos cuerpos pueden ser vistos y cómo nos impactan a nosotros, ¿qué nos pasa cuando al consultorio entra un adolescente que no sabemos su identidad, o un chique, o este personaje que tiene una antena puesta en la cabeza? Cuando vemos grupos de pares, ¿qué hacen? Se nombran, en mi país hay una palabra que dice el boludo, que cuando yo era joven o chica era una mala palabra y no se podía decir. Hoy es el nombre que tenemos todos, bolú. Che, bolú, hasta nuestros hijos nos dicen. Se humillan y se cargan como una conducta natural. Juegan de manos, se empujan, se naturaliza esto en los grupos, pero ojo, porque esto puede ser un camino hacia el bullying, la homofobia, las peleas en los boliches que son a la orden del día. Llega a haber muertes en la salida de los boliches por peleas entre los adolescentes y solamente esto se determina por la portación de cara. Tenemos un caso emblemático en nuestro país, que es Sai Sosa, donde el chico, por ser de una tez diferente, fue asesinado a patadas y a golpes a la salida del boliche. Primeros noviazgos, el amor ideal. ¿Qué nos dicen? Que vamos a conseguir el príncipe azul, cosa que es un error, porque generalmente destiñe. Y la mujer ideal, esto es lo que se va construyendo en base a cuando uno va entrando en la adolescencia. Piensen en un adolescente que va entrando en ese mundo imaginario del amor. ¿Cómo se establecen los roles? El novio protege, cuida, no muestra fragilidad, establece qué es lo correcto y lo que no. Y la novia es paciente, comprensiva, acompaña sin presionar, evita conflictos, es cariñosa y expresiva, que la relación sea el centro de sus vidas. Y aún en las mujeres más feministas del mundo de hoy, encontramos las chicas que buscan este momento del romanticismo y que buscan este momento donde no me hizo tal cosa, no me dijo, ¿no? Entonces, esto todavía, aunque pensemos que el mundo ha cambiado, sigue estando vigente. En nuestro país se hizo una encuesta que se llama Cortá a Tiempo, lo hizo la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, donde se evaluaron a través de las redes sociales y de la telefonía celular, población 11.000 personas jóvenes de 14 a 33 años, y 2 de 10 habían sufrido violencia física y sexual, 90% mujeres, 16% mencionó que su pareja quiso golpearla, 86% mujeres, 2 de 10 realizó prácticas sexuales no deseadas. ¿Por qué realizan las prácticas sexuales no deseadas? ¿Por temor o porque son obligadas? ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cuáles serían los indicadores tempranos que nosotros tenemos que tener en cuenta para detectar las situaciones de violencia en las relaciones vinculares? Los factores sociales, cuál es el contexto, esto que decíamos antes, hay situaciones de violencia familiar, en qué contexto se relacionan, dónde están viviendo. Factores subjetivos, qué es lo que piensa el adolescente respecto a lo que tiene que ver con los vínculos interpersonales y cómo es el entorno familiar. No consideremos la violencia psicológica como de baja intensidad, porque puede ser uno de los primeros indicadores o escalones para que se desencadene el circuito de la violencia. Celos y control muchas veces se consideran cosas habituales. Me cela porque me quiere, me controla, él está pendiente de todo lo que yo hago. Los mensajes de texto son todo un tema, decía un varón de 17 años. Mis amigas me dicen, mi amor, mi vida, lindo. ¿Cómo le explico eso a ella, a su pareja? Tener en cuenta que cuando se establece este primer indicador de violencia en un vínculo sexoafectivo, que puede ser el celo o el control, es el primer nivel de esta escalada violenta. El siguiente pega además la descalificación, la humillación y la indiferencia afectiva. Y el tercero, que es el más grave y el que entra en el circuito de repetición
de la relación de dependencia emocional es donde ya aparece acoso, manipulación, presiones que hacen que el adolescente comience a aislarse y que hace que la mujer no consulte y que hace que la mujer crea que va a poder cambiar la situación. Los que trabajamos en violencia lo sabemos muy bien, que hay un punto del trabajo de acompañamiento con las mujeres donde uno se frustra mucho porque ella recae y vuelve y abandona el tratamiento o abandona el acompañamiento. No es porque nosotros no seamos capaces de asesorarla y acompañarla, sino porque ella no puede salir de esa situación de dependencia emocional. Y se establece el circuito y el ciclo de la violencia, con una fase de reconciliación, de romanticismo. Esta vez ahora va a ser todo diferente. Doctora, disculpe, nos queda 3 minutos. 3 minutos. Bueno, hay una fase de tensión y luego viene la agresión. Y esto va en escalada y es cada vez peor hasta llegar muchas veces al femicidio. La trampa mortal en la que caemos generalmente es el amor romántico. Desde la infancia, a través de los cuentos, como vimos antes, nos hacen creer que ese flechazo nos viene a cambiar la vida, que ese amor es total y para siempre, sin contemplación, que la heroína romántica acepta y se entrega por completo. Y se confunde el amor con el querer. Y tenemos que trabajar mucho en la construcción y en la educación sexual integral para volver a fortalecer el concepto del amor. Me llama aunque pida que no le haga. Cuando te estoy llamando, atendeme. Me pide que no me maquille. Te pegué porque me haces enojar. Miles de frases que recogemos de las jóvenes que están atrapadas en una relación de dependencia. Y esta es otra trampa mortal. Que el amor todo lo puede, el verdadero amor es predeterminado, el amor es la entrega. No confundamos el amor y la segunda trampa mortal, que es esperar que vengan a completarnos. Y la famosa historia de la media naranja. Y finalmente, ¿qué es el consenso y el consentimiento? Que hoy se habla mucho de todo esto, ¿no? Yo te pregunto, ¿querés hacer tal cosa? Y vos me podés decir, no. Y te vuelvo a preguntar, ¿estás segura que no querés? Y por ahí te digo que sí. O de entrada, si me preguntás, ¿querés hacer esto? Te digo que no. Y no es no. Entonces, pactar algo que está explícito, no en el silencio, pactar lo explícito de manera activa. El silencio no es un consentimiento. Mujeres adultas, grandes, mayores, posmenopáusicas que vienen a mi consultorio por falta de decisiones, y le digo, seguramente es por eso. Y llegamos a la conclusión que es porque están aburridas o no le gusta cómo el Señor le está en este momento brindando el encuentro sexual. Y yo digo, ¿por qué no se lo decís? Pobre, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Cómo le voy a decir que no me gusta? El silencio no es consentimiento. Permitir lo que se ha pactado, sí. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Objetás algo? Y los acuerdos deben ser flexibles. Yo puedo decir que sí a una práctica y en el momento que lo estoy usando me dejó de gustar y digo, no, la verdad que no me gusta. Y la práctica se cambia. O sea, el acuerdo, el consenso debe estar, pero a su vez el consentimiento entender que puede ser flexible. ¿Quiénes no pueden consentir? Las personas ebrias, las personas drogadas, los inconscientes, los menores. Si no hay consentimiento, esto es agresión sexual o violación. El stealing también es un delito, sin avisarle a la persona con la que está teniendo relaciones o, como me decía una paciente el otro día, y en el momento que iba a penetrar no se puso el preservativo. ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué iba a hacer? Ya estaba ahí. No podía decirle que no. Consulta de ayer en mi cuenta de Instagram. No es una paciente mía. Hola doctora, una consulta. Tuve mi periodo de luna. Preservativo se rompió. Nos dimos cuenta una vez finalizado el acto. Minutos después tuvimos 3 veces más sin preservativo. Por favor. Fue un efecto de la pastilla. Se me adelantó el pedido. Debe bajarme en octubre. No sé ni quién es. Por eso cuando hablábamos, no sé si está acá la doctora colombiana, no, me parece que no, hablábamos de la importancia que tiene que estemos en las redes, porque ella no es una paciente mía. ¿Por qué me escribió a mí si ni me conoce y soy una señora mayor que publica en redes? Pero hay un lugar donde necesita un espacio para que alguien le diga,
¿Cómo vas a tener 3 relaciones consecutivas sin preservativo? ¿Cómo aplicamos esto a las relaciones sexuales? Libre de presiones, sin influencias de alcohol y droga, consensuado, afirmando que el silencio no es un sí y que uno puede cambiar en el momento que está realizando la práctica porque no le gustó. Consentimiento sexual es estar de acuerdo para participar en una práctica sexual. ¿Dónde debemos estar atentos en la consulta? ¿Cómo vemos en la consulta el rol de las masculinidades y feminidades cuando viene la parejita de adolescentes? ¿Cómo se establece ese vínculo y esa relación? Si hay falta de seguridad, falta de confianza, evaluar el estatus dentro del grupo de pares. ¿Cómo afrontamos el manejo de la consulta de las diversidades, no solamente sexuales, étnicas, religiosas, económicas, socioculturales? Chico, consecuencias: ansiedad, depresión, baja autoestima, deterioro de las relaciones sexuales, empobrecimiento del rendimiento académico, laboral, suicidio, accidentes, consumo y todas las patologías que vemos hoy en estos congresos que tienen que ver cuando llegamos al punto donde no sabemos qué diagnóstico ponerle o cómo abordar el tratamiento. Y acá meto amenorreas hipotalámicas, dismenorreas, endometriosis en pacientes jóvenes. ¿Cómo impacta el estrés y el trauma en la determinación de patología en las adolescentes? Primera causa de muerte en la adolescencia, lo decía Silvia o alguien ayer, vos, Carlota, el suicidio. Chiqui, capacitación profesional, sí. ¿Cómo nos tenemos que capacitar? Estableciendo estrategias de prevención, estar atento a los indicadores tempranos, pero trabajar nosotros mismos sobre nuestros propios prejuicios y nuestras propias dificultades para poder hablar de estos temas. Los temas que no se hablan caen en el silencio genera tabúes y los tabúes traen problemas. Entonces tenemos que hablar de estos temas. Por eso celebro que se haya incluido en este programa temáticas que tienen que ver con la violencia. Visibilizar, debatir, hacer valer los derechos, promover vínculos saludables y acompañar procesos, sobre todo detectando tempranamente las amenazas. Y por último, tener en cuenta que los estados, el respeto, la tolerancia, la no discriminación, la resolución pacífica de conflictos, el acompañamiento del sistema educativo, la ESI fundamental, la educación sexual integral, las políticas sociales de género y la incorporación del varón en el compromiso de los cambios. Y que no alcanza con que los hombres modifiquen su manera de actuar y de pensar si no hay un acompañamiento de políticas públicas y sociales por parte de los estados. Y aquí llego a mi final.